Hablemos de datos, episodio 10. Saludos a todos y bienvenidos de nuevo a Hablemos de Datos, el podcast en el que hablaremos de números, de cifras, de las estadísticas del mundo que nos rodea, también de las formas de capturar, procesar e interpretar información. ¿Alguna vez ustedes se han preguntado por qué la base de nuestra numeración es hasta 10 y en múltiplos de 10? Y no, por ejemplo, en múltiplos de 8 o múltiplos de 15, o por qué todo se basa en múltiplos de 10 y sin embargo dividimos el día en 24 segmentos llamados horas y no, por ejemplo, en 10 segmentos cada uno, por ejemplo, con 100 minutos. El sistema de numeración decimal es manejado por casi la totalidad de la población mundial, a tal punto que no nos resulta tan fácil entender que hayan otros sistemas de numeración. Y seguramente algunos de ustedes aún no entenderán bien de qué se trata este podcast hoy. Así que, sin más ni más, entendámonos y hablemos de datos. Uno de los temas que pues todos vimos en la educación básica y al que quizás no le prestamos mucha atención fue cuando los profesores hablaban de la notación posicional de los números. Pero que no les suene esto tan raro. Esto nos lo enseñaban diciéndonos otra cosa y era que existía la casilla de las unidades, la casilla de las decenas, la casilla de las centenas. Y que claro, habían muchas cosas que en la notación posicional se facilitaban bastante. Que por ejemplo en una suma, uno lo que hacía era sumar unidades con unidades y lo que sobra pasa a las decenas, decenas con decenas y lo que pasa a las centenas y pues así sucesivamente. Bueno, les cuento que no todos los sistemas de numeración que existen tienen notación posicional. Un ejemplo que ustedes tienen muy cerca son los números romanos. No sé si ustedes se acuerdan, el número 1 es una letra I. Lo llamamos aquí un palito, pero es la letra I. El número 5 es la letra B. El 10 es una X. Y pues aquí no hay ni casillas de decenas, ni de centenas, ni nada. Claro, tareas como sumar resultan muy complicadas. Intentemos, por ejemplo, sumar 17 y 24. En números romanos, el 17 es una X, una B y dos palitos. El 24 son dos X y un palito y una B. Ahora bien, ¿cuánto sería la suma? Yo pues como el 17 tiene una X y el 24 una X, bueno, el 24 tiene dos X, serían 3X. Eso me da 30. Ahora voy a sumar la B que tiene el 17 y la B que tiene el 24 y eso me daría pues otra X, o sea, 40. Pero entonces 40 ya no se escribe como 4X seguidas, sino como una X y una L. Y me quedan todavía los dos palitos del 17 que me sobraban y un palito que me quedaba por ahí del 24. Los dos palitos de la 17 le estaban sumando al 5, al 15, y el palito del 24 se le estaba restando como al 5 porque estaba a la izquierda del 5. Es decir, que dos palitos suman, un palito resta, y entonces 2 menos 1 me da 1 y entonces me queda un palito. Como ya venían 40, entonces me tocaría colocarle ese 1 al 40 que venía y me queda 41. Complicado, ¿no? Y si esta es una suma sencilla, imagínense una multiplicación. Vamos a hacer un trato, les voy a dejar un reto interesante. ¿Ustedes se saben las tablas de multiplicar? Supongo que sí. Sencillitas. Las del 1 al 10. Los voy a retar a que escriban las mismas tablas de multiplicar, pero en números romanos a ver qué tan fácil es. Por eso es que, pues, con este tema de las operaciones, los números romanos en la actualidad solamente se utilizan para numerar cosas como son los nombres de los reyes, como los nombres de los papas, los capítulos de los libros. Allá donde sirven simplemente para decir es este número y no hay que hacer más operaciones aritméticas. Pero bueno, creo que ya entendimos qué es la notación posicional. Es una notación numérica que depende de la posición. Sencillísimo. No es tan extraña una coincidencia que existe y es que tanto en la antigua India como en las civilizaciones mexicanas, precolombinas, se inventaron 10 símbolos diferentes. Uno para el número 1, uno para el número 2, otro para el número 3, otro para el número 4 y así sucesivamente hasta llegar al número 9. Pero cuando llegan al número 10 no se inventan un símbolo nuevo, sino que ¿saben qué hacen? Colocan un símbolo para el 0 y lo que hacen es que el 10 lo marcan como el símbolo del 1 seguido del símbolo del 0. Así que, pues aquí surgen obviamente un par de preguntas. La primera, ¿por qué tanto los hindús de la India como los mexicanos, los aztecas, bueno, los mayas en su momento, que se encuentran a miles de kilómetros de distancia, que nunca se conocieron, nunca tuvieron la oportunidad de encontrarse, jamás supieron la existencia del uno del otro, tuvieron la misma idea de contar hasta 10? Pero más raro todavía porque no fueron los únicos. Otras civilizaciones del lejano oriente, los aborígenes australianos, los esquimales del Ártico, todo el mundo siempre hacía símbolos y cuando llegaba el número 10
hacían un cambio. Y esa es la segunda pregunta tan especial. ¿Qué hace especial a ese número 10? ¿Por qué 10? ¿No sería más fácil haber hecho, por ejemplo, con el número 8? Pues yo 8 lo puedo partir por la mitad y me queda 4, o sea, tengo dos mitades. Lo puedo partir en cuartos, lo puedo partir en mitades también, en 8, en octavas partes. Es decir, y 4 se divide entre 8, y 2 se divide entre 4, y 2 se divide entre 8. Es muy sencillo trabajar con el 8 y no con el 10. Y sin embargo, todo el mundo prefiere trabajar con el 10. La respuesta a estas preguntas es más sencilla de lo que ustedes se imaginan y no proviene de la matemática, sino de otra ciencia diferente, la antropología. Y es que la base para contar es una parte de nuestro cuerpo. ¿Cuál? Pues muy sencillo, los dedos de las manos. Ese son nuestro primer ábaco, la calculadora que nos dio la naturaleza. Los niños, nadie les enseña a contar con las manos, ellos aprenden instintivamente a contar con los dedos, sin que nadie les enseñe. Y de esta manera los seres humanos venimos contando con el número 10 desde el Neolítico, hace más de 40.000 años. Claro, la palabra decimal proviene de 10, y por eso es que este sistema lo llamamos el sistema decimal, y es usado por casi todo el mundo, y que luego es adaptado para que todo tenga que manejarse con el número 10. La plata la manejamos con el número 10, entonces yo te digo 10.000, 100.000 pesos, ¿sí? Las medidas, entonces yo mido un metro, un kilómetro, los volúmenes, entonces yo gasté tantos metros cúbicos de agua, tantos kilómetros cúbicos tiene el mar y todo lo demás. Y por eso que esas medidas de unidad de medición se llaman sistema métrico. Y como están basadas en que cada unidad es 10 veces más grande o 10 veces más chica que la anterior, a esto lo llamamos sistema porque mide, métrico porque es de medidas, decimal porque está basado en 10. Claro que no todos los sistemas métricos son decimales. Por ejemplo, el sistema inglés. Ahí no sucede que cada unidad sea 10 veces más grande o 10 veces más pequeña que la anterior. En el sistema decimal decimos que tenemos el metro, el decímetro, el centímetro, o para arriba el decámetro, el hectómetro, el kilómetro, cada uno 10 veces más grande o más pequeño que el anterior. En el sistema inglés no. En el sistema inglés tenemos una unidad de medida que es la pulgada. ¿Y qué es la pulgada? Palabras más, palabras menos, era la medida del pulgar de un rey. Y se medía. Y claro, 12 pulgadas hacían un pie. Pero es importante, porque se pensaba que el tamaño del pie correspondía a otro rey, que era Carlomagno. Es decir, entonces que el pie, la medida del pie era más o menos lo que son unos 30 centímetros, era la medida del pie de Carlomagno. Ahora, después de eso, entonces ellos dicen que existe otra medida que es la yarda. Y la yarda mide 3 pies de ancho, que era más o menos la longitud del paso que daba el rey. Pero vino otro rey y dijo que no, que era la distancia que había desde la punta de su nariz hasta la punta de los dedos de su mano estirada hacia un lado. Y finalmente, después de esto, otro rey habla de un tema y son la milla. Y la milla son 1760 yardas. Y se decía que era la longitud máxima permitida que podía caminar un rey antes de necesitar un caballo. Y pues, este sistema de medidas con tantos reyes y con tantos pies y con tantas manos y con tantos dedos por ahí volando, pues tuvo mucha fuerza en la época medieval. Pero sin embargo, cuando empieza a uno a hacerse preguntas como cuántas pulgadas hay en una milla, pues la cosa se empieza a complicar porque pues son 12 pulgadas en un pie, 3 pulgadas en una yarda, 1700 yardas en una milla. Multiplicación es muy complicada porque no sucede lo del sistema decimal, que uno multiplica por 10 agregando ceros o divide por 10 restando ceros. Por esta razón, el sistema métrico decimal fue adoptado por todo el mundo. El inglés se quedó como un poquito rezagado, con excepción del Reino Unido y Estados Unidos. Y aunque poco a poco las industrias se han adaptado al sistema de medida decimal, porque resulta más fácil de manejar, todavía vemos carros en los que se habla de la velocidad de millas por hora. Y por eso, sin ir muy lejos, es que contar a 10, hasta 10 se nos da tan natural. Y tiene una historia larga que sin embargo todos tenemos al alcance de nuestras manos. Para la civilización occidental, su origen de contar hasta 10 sucede en la India y luego es llevado de Arabia y de ahí a Roma, llegando hasta nosotros en estos días. Sin embargo, no todos los sistemas se adaptan al sistema decimal. En el antiguo Egipto, los sistemas de conteo no se basaron en los dedos de la mano, sino en las falanges, o sea, en cada uno de esos huesitos que uno tiene en los dedos. No contaban el pulgar. Entonces, el pulgar era como el que se usaba para contar. Y esto les daba 12. Como uno tiene tres falanges en cada dedo, entonces ellos contaban 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. El pulgar era el que se usaba para contar. Y pues claro, a este sistema lo llamaron duodecimal, de 12. Y así decidieron que había
un momento para amanecer, un momento para anochecer y que esos momentos del día que eran iluminados se debían separar en 12 segmentos iguales. Esos segmentos iguales los llamamos en este momento horas. Y hacían lo mismo con la noche y así dividían todo el día y la noche en un ciclo de 24 horas. Una cosa curiosa es que cuando alguien les preguntaba la hora se tocaban con el pulgar la falange correspondiente. Así, por ejemplo, si era mediodía, entonces se tocaban la punta del dedo medio. Y todos los elementos importantes, todos los que resolvían importantes, decían que salían mejor si se realizaban alrededor de la mitad de la mañana, lo que nosotros consideraríamos la tercera hora de luz, o sea, las 9 de la mañana. En el egipcio se obtiene tocando la punta del dedo índice con la punta del pulgar. Como en esta hora se auguraba que todo lo que iba a suceder sucedía bien y todo salía bien, se convirtió con el tiempo en ese símbolo de OK, así cuando uno dice estoy OK, que toca los dos dedos y los demás los estira, es ese, las 9 de la mañana en egipcio. Esto llevó pues a partir del cielo también en pedazos, lo partieron en 12 pedazos y les ayudaba a calcular las horas del día, las horas de la noche, dependiendo pues de la posición del sol y las estrellas. Y también dio pues origen a ciencias como la astrología, creer en los astros, y por eso es que tenemos 12 signos del zodiaco. Hasta aquí digamos la cosa iba bien. Pero por otro lado del mundo estaban los sumerios, civilizaciones muy antiguas, estamos hablando aquí del tiempo antes del tiempo. Y por alguna razón desconocida, los sumerios decidieron que ellos no iban a trabajar con base 10 ni con base 12, sino con base 60. Y esto hacía que el sistema fuera muy complejo, pero le permitía, por ejemplo, a la gente dividir una hora en 60 partes iguales. Y al dividirla en 60 partes iguales, se podían tomar fracciones de media hora, de un tercio de hora, de un cuarto de hora, de un quinto de hora, de un sexto de hora y sus contrapartes, un décimo de hora, un duodécimo de hora, un quintésimo de hora, un vigésimo de hora. En fin, el número 60 era muy fácil de dividir por muchos números, lo que le daba la versatilidad que no tenía el 10, porque entonces yo aquí podía medir tiempos de 15 minutos, de 5 minutos, esto decimos, en 5 minutos vengo o en 5 minutos salgo, es un duodécimo de hora. El 60 tiene esa versatilidad. Ahora, si tomamos lo que hicieron los egipcios de partirlo en 12 y los 60 que tenían los sumerios como sus sistemas numéricos, en el siglo XIV, cuando arranca todo este tema del Renacimiento y todo, se pensó que ese número 60, que se podía partir tan fácil, tenía propiedades divinas, que venía de Dios mismo. Y se usó para ciencias que surgían, ya no la astrología que vimos hace un momento, sino la astronomía, que era el reconocimiento de los astros en el cielo. Obviamente, como partieron el cielo en 24 pedazos, también partieron la Tierra en 24 pedazos y sirvió para la navegación y para la medición del tiempo. Y como en esta época se inventaron el reloj mecánico, entonces los relojes ya daban la hora en grupos de 60 y de 12 horas, todos los sistemas de medición del tiempo se dividieron en horas de 24, minutos de 60, segundos de 60, y esto se llamó el sistema sexagesimal. En la actualidad sirve porque nosotros miramos la hora basados en ese sistema de 24 horas, pero también lo utilizamos cuando estamos caminando, cuando vamos en alguna parte tratando de ubicarnos, porque los GPS funcionan con el sistema sexagesimal. Así pues ya hemos visto que hay sistemas de numeración basados en el 10, en lo que llamamos decimales, los de 12 que los llamamos duodecimales, en 60 que los llamamos sexagesimales, y podríamos inventarnos un sistema de numeración basado en cualquier número, pero hay uno en particular con el que quiero terminar este podcast. ¿Qué tal un sistema de numeración basado en el número 2? El primer número, pues sería el 1, como en todos los casos. Pero el segundo número ya no es el 2, sino que sería el símbolo de la unidad seguido por el símbolo del 0, como si fuera un 10. El tercer número, ¿qué sería? El primer símbolo de la unidad, colocado, digamos, en la casillita de las decenas, y otra vez el símbolo de la unidad colocado como en la casillita de las unidades, es decir, que el 13 nos vuelve un 11. Y claro, si yo lo hago de esa manera, el 4, ¿a qué se parecería? Pues a un 100, un número en la casilla de las centenas, 0 en la casilla de las decenas y 0 en la casilla de las unidades. Este sistema en realidad solamente tiene dos símbolos, el 1 y el 0, y se conoce como el sistema binario, donde cada elemento conocido como bit así chiquitico, bit, no más, no suena más, tiene dos posibles estados. Está encendido y lo llamaremos 1, o apagado y lo llamaremos 0. Ahora, si yo junto 8 bits, entonces voy a formar una cosa que se llama el byte. Y el byte son 8 bits uno al lado del otro, donde estarán unos prendidos y otros apagados. Y podremos con eso generar posibles números que van desde el 0 hasta el 255. Ahora, 1024 bytes se convierten en un kilobyte y 1024 kilobytes se convierten en un megabyte. Y si yo llego más allá, 1024 megabytes equivalen a un gigabyte. Si se dan cuenta, y me imagino que ya lo notaron, el sistema de numeración binario es aquel con el que estamos usando todas las computadoras del mundo. Todos los sistemas de computación actuales se basan en el sistema binario. Y es tal el nivel de miniaturización que tienen los computadores hoy en día
que cada bit, ese chiquitico, de encendido o apagado, ese de unos o ceros, cuenta con un tamaño que es apenas mayor al de un átomo. Bueno, ya con esto me despido por hoy. Como siempre, les agradezco por llegar al final de este podcast. Recuerden que para escuchar este y los demás podcasts de mi programa Hablemos de Datos, los invito a que me busquen así, Hablemos de Datos, en la app de Spotify, en la app de Evox, que les recomiendo que la instalen, y por supuesto, que inviten a sus amigos y conocidos a escucharme, y así hacer que esta comunidad crezca cada vez más. Hablando de Datos es el podcast de Numerum, mi proyecto de emprendimiento en asesorías de estadísticas y todo aquello que tenga que ver con números e información. Así que si desean contactarse conmigo para realizar alguna pregunta o sugerir algún tema que quieran escuchar en este podcast, pueden enviarme un mensaje desde la página de contactos de numerum.com. Número como suena, pero reemplazando la letra E por el número 3. Numerum también aparece en Facebook, Twitter y LinkedIn, así, Numerum. También quiero pues agradecerle mucho a las personas que se han acercado, que me están escuchando, que me encuentran, me dicen, oye, escuché tu podcast, me gustó. Gracias, me ayudan a crecer, me ayudan a fortalecer este trabajo. Y pues nada, en el próximo episodio estaremos de nuevo hablando de datos. Hasta entonces.